Bendiciones. Le damos gracias nuevamente al Eterno por habernos reunido por este medio. Les habla su hermano y servidor Guillermo López, el cual estaremos hoy en un desarrollo en relación a lo que es servir o el significado de servir al Eterno. Hay unas ideas, o muchos creen que servir al Eterno es ayudar en una congregación, cantar alabanzas, acomodar sillas o recibir a los hermanos nuevos. Este servicio en realidad no es malo, pero no es servir al Eterno, es servir al prójimo. En realidad servir al Eterno significa obedecer sus mandamientos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 11 y 12, dice el texto de la siguiente manera: Ahora pues, Israel, y formula una pregunta: ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos que Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí es interesante porque da una idea que te firme de que amar al Eterno es guardar sus mandamientos, servir al Eterno es guardar sus mandamientos. No se puede servir al Eterno plenamente mientras se sigan costumbres o prácticas contrarias a su voluntad. No se puede servir al Eterno si están en pecado. Si no guardan Shabbat, pues no están sirviendo al Eterno. Si no se sigue la alimentación que el Eterno estableció para su pueblo, no están sirviendo al Eterno desde la perspectiva bíblica. Si no, se celebran las fiestas del Eterno. En cambio, se celebran las fiestas de origen pagano como la Navidad. Eso entra en contradicción con lo que significa servir al Eterno. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice de la siguiente manera: Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Mesías Yeshua decía que si le amaban, guardarán sus mandamientos. Y los mandamientos iban en obediencia a las instrucciones de Dios, incluyendo su alimentación santa, su bíblica, su fiesta, su Shabbat. En el libro de Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 3, dice de la siguiente manera: Pues este es el amor a Elohim, este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Entonces lo que está diciendo que sus mandamientos son la demostración de amor hacia el Eterno. En el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo del 8 al 9, dice de la siguiente manera: Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Adonai vuestro Elohim. Y le formula una pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Adonai. Aquí hay un debate bastante interesante cuando está la liberación del pueblo de Israel. Dice que Moisés dice que iban a servirle al Eterno, claramente. Este término de servir, en el término hebreo significa servir. La fonética es abak, que significa adorar, rendir culto, trabajar, servir con dedicación, deriva de la raíz abodá, que significa servicio, celebración, fiesta solemne, y eso incluye el Shabbat, Pesa y Hamasó, panes sin levadura. Esto es interesante, este texto, porque en el libro de Éxodo, capítulo 12, del 25 al 27, dice de la siguiente manera: Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos y le formulen una pregunta: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de aquí está traducido como Pascua, pero es Pesa de Adonai, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas
Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En el término es interesante porque hubo la liberación del pueblo de Israel y se inclinó a adorar al Eterno. En el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 15, dice de la siguiente manera: y cuando Adonai te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del hebreo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría la tierra que destile leche, miel, harás esta celebración en este mes. Hablando en relación a la fiesta, muchas personas creen que servir al Eterno simplemente es ir a la iglesia un domingo. El domingo no fue el día que el Eterno estableció como día de reposo o día apartado. En Levítico capítulo 23, versículos 2 y 3 dice de la siguiente manera: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajará, mas el séptimo día será reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai en donde quiera que habitéis. El texto habla claramente y dice que el día de reposo o las fiestas solemnes, incluyendo el Shabbat, día festivo, dice que son fiestas solemnes de Adonai. Hay una corriente que dice que esto es de los judíos. Nunca dice que es de los judíos y nunca dice que es de Moisés. Vamos a irlo aclarando en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 5 y 6. Dice de la siguiente manera: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua, que es Pesa, es de Adonai. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Adonai 7 días comeréis panes sin levadura. Claramente el texto dice que las fiestas son de Adonai, no de Moisés, no de los judíos, no de una corriente o no de una denominación. Las fiestas solemnes son del Eterno, de nuestro Padre eterno. Una persona no puede servir plenamente al Eterno porque no es libre del pecado, pero a veces también de la doctrina. La doctrina mantiene esclavizada a las personas al enseñar una falsa doctrina de rechazo a los mandamientos, que es la Torah del Eterno, las instrucciones del Eterno. Y las personas no pueden servir al Eterno plenamente, con plenitud. En el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 10 y 11, dice de la siguiente manera: y él les dijo: así sea Adonai con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros. Faraón hablándole a Moisés: y a vuestros niños. Le hace una pregunta: mira, cómo el mal está delante de vosotros, delante de vuestro rostro, ¿no será así? Y ahora vosotros, los varones, y serví a Adonai, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Aquí Faraón estaba diciéndole que fuera nada más como haciendo una selección de los ancianos sin llevarse a los niños y a las mujeres. Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12, dice el texto de la siguiente manera: hará congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Adonai vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aquí cuando este texto dice de la siguiente manera, de cumplir todas las palabras de esta ley, incluye niños, mujeres, ancianos, a un extranjero, dice claramente que es para que obedezcan la Torah. En la Torah se incluye las fiestas bíblicas, la alimentación santa, guardar el Shabbat y enseñar Torah. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Esta profecía la nombró y la ejecutó el apóstol Pedro en una fiesta de Pentecostés. Acuérdense que en la fiesta de Pentecostés ya el Mesías Yeshua había muerto, había resucitado y estaba dando confirmación. No como esa corriente que hay de que la clavó en la cruz del Calvario. No, ellos celebraron bajo la cobertura, bajo la presencia del Mesías Yeshua, bajo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. En el libro de Éxodo, capítulo 10, versículos 2 y 13, dice de la siguiente manera:
Entonces Adonai dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Adonai trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Esto es interesante porque el texto dice que hubo una purificación o una corrección ante la fuente de Faraón por medio de la desobediencia al Eterno. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 38 dice de la siguiente manera: sacarán muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Es interesante porque el mismo libro de Joel, capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es interesante porque el Eterno promete y afirma una restauración y no avergonzará a su pueblo de alguna manera. Dice en Joel capítulo 2 versículos 25 y 26 de la siguiente manera: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarlo y alabaréis el nombre de Adonai, Yuhai, vuestro Elohim, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Es bastante interesante de que esa idea de que el que enseña o guarda mandamientos de Adonai conforme a las fiestas bíblicas, la alimentación santa, todas estas cosas que puso el Eterno, que son sus fiestas, se llame de alguna manera herejía. No, dice más bien que uno habita bajo el abrigo del Altísimo, como lo dice el libro de los Salmos capítulo 91 del 1 al 10, que dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Adonai: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Adonai, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es interesante este salmo, porque este salmo habla de bajo la cobertura del Eterno. O sea que guardar, honrar, servir al Eterno en cuanto a su fiesta, el Shabbat, panes y levadura, Pesa, Pascua, todas estas fiestas son señales de un servicio hacia Adonai. En el libro de Apocalipsis 14:12 está el fundamento de la doctrina de la fe bíblica y conforme a la enseñanza del Mesías Yeshua. Apocalipsis 14:12 dice de la siguiente manera: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Adonai y la fe del Mesías Yeshua. Esos mandamientos incluyen tanto las fiestas bíblicas como enseñar las instrucciones del Eterno, para que el pueblo pueda saber cuándo es y cuándo no es servir al Eterno conforme a las Escrituras. Esperemos que esta enseñanza haya podido ser de bendición, haya ayudado a su vida espiritual en sus corazones, sea con toda humildad recibida. Y les habla su hermano Guillermo López, el cual le transmite esta información por tu canal, Yadakata, comprendiendo las Escrituras. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y nos apoyes con un like. Shalom Ubrajot, paz completa.